está tu vida de adoración? Hemos hablado, bueno, se ha estado hablando de adoración, de qué es la adoración. ¿Cómo está tu vida de adoración? Y cómo está el contexto, lo que está pasando en tu vida, y en el que se está dando esa adoración a Dios integral. Sí, anda todo relativamente bien, está todo funcionando bien, hay trabajo, hay techo, hay salud, sustento, estoy adorando a Dios. ¿Cómo está tu vida de adoración? ¿Sabes? En el trabajo, por ser creyente, me despidieron. Por ser creyente, se burlan. Por ser creyente, hablan mal de mí. Y me ofenden incluso. Y estoy sin trabajo. Mi salud se ha afectado. La situación es difícil. Ese es mi contexto. Bueno, ¿y cómo está tu vida de adoración a Dios? Mire, hay un hermano nuestro, que probablemente ya algunos lo van a conocer, pero no diga nada, que se llama, yo no sé si se pronunciará así, pero dice Horatio Spafford. Y él fue un hermano que vivió en el siglo XIX, 1800 algo por ahí, y él era estadounidense y venía de una familia muy adinerada. De hecho, hasta hay registro de que su padre se escribió con el presidente de los Estados Unidos. Venía de una familia adinerada, de una familia influyente, este hermano Spafford. Y él estudió leyes. Y bueno, llegó a ser un abogado y después se asoció con otros abogados y formó un staff, ¿sí? Donde hacían asesoría. Y el tema es que le empezó a este hermano a ir muy bien y también fue un hombre que tenía una gran fortuna. Y él, como se hace hoy día, él invirtió en bienes raíces. Invirtió y compró en algún lugar ahí donde vivía, compró bienes raíces. Pero resulta que pasó un tiempo, vino un incendio y afectó tremendamente gran parte de lo que era de él, de estos bienes raíces que eran de él. Y más aún ocurrió que en el país vino una depresión económica y este hombre empezó a perder su dinero y lo que tenía, digamos, lo que había logrado. Y aparentemente no fue un tiempo bueno, estuvo relativamente estresado, no sé, la cosa es que tuvo que ver médico y el médico le recomendó, mire, haga un viaje, descanse un poco. Entonces él decide junto a su familia, casado, 4 hijas, decide junto a su familia ir a Inglaterra en este viaje. Había perdido mucho ya. Y por razones de trámite que había que hacer, resulta que se embarca primero la señora con las 4 hijas. Y ellas van por el mar Atlántico en la embarcación y resulta que otra embarcación, un acorazado, colisionan. Mire usted en el mar. Hay un choque.
Y resulta que este barco donde va la esposa de Stafford y sus hijas, rápidamente se hunde. Y finalmente sus 4 hijas mueren en el accidente. Y su esposa fue salvada. Ella se alcanzó, se tomó ahí de alguna madera, algunas cosas. El tema es que el mismo acorazado, que ese sí que no se hundió, pudo auxiliar gente. Y su esposa fue salvada. Y la esposa ya después le envía un telegrama y da cuenta de que ella está viva y que los demás, solo ella está viva. ¿Qué hago ahora? Y él, se embarca al encuentro de su esposa. Y dice la historia que cuando van cerca de ese sector, posiblemente de donde ocurrió ese accidente, el capitán le dice a Stafford, acá es el área, el lugar donde pasó todo esto. Y Stafford va a su camarote, baja, desciende, va a su camarote y él escribe un poema a Dios. Escribe un poema a Dios, que es un himno hoy y que está en nuestros himnarios y en himnarios de varias denominaciones y está traducido a varios idiomas. Un himno. No diga cómo se llama. Pero tal vez ya lo tenga ahí en su mente. Y si nos vamos a la Escritura, mire, recordará usted a Job. Pierde todo. Bueno, su esposa no. Hasta antes de decir lo que dijo, su salud tampoco, pero sí había perdido sus bienes, sus hijos, distintas cosas. Sus posesiones de ganado, todo. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Adoró. Adoración. En medio de la prueba, de la aflicción. Entonces, resulta relativamente fácil alabar, adorar a Dios cuando todo va bien, cuando te está yendo bien en la vida. Como que todo marcha según tú mismo lo piensas, lo deseas. Pero la pregunta es cómo tener el corazón lleno de adoración en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. ¿Cómo ser en el fondo un verdadero adorador? No solo de corazón, con todo el corazón, pero también con tu vida. Trabajo estábamos viendo, aparte de la adoración, con toda nuestra vida. ¿Cómo estar adorando allí en medio del dolor y con una adoración íntegra? Cuando ese dolor viene, y ocurre que cuando llega a nuestra vida ese dolor, nuestra mente, ¿qué pasa? ¡Bum! Se concentra ahí, en el dolor, en el problema. Y hay un nombre que se llama rumiación ansiosa. Usted empieza a dar vuelta a esto. Y ahí se queda la mente y en la noche empieza a tener insomnio porque piensa cómo soluciono esto, cómo salgo de esto. Entonces el dolor se roba mi mente, mis pensamientos, mis emociones. Entonces, mire, yo hoy día, esto es una metáfora obviamente, quiero invitar al apóstol Pedro. No va a aparecer, no. Quiero invitar al apóstol Pedro. A mi esposa le gusta el apóstol Pedro, después le pregunta por qué, pues le gusta. Al apóstol Pedro, a través de sus
escritos inspirados de su primera carta, la palabra de Dios, para que nos enseñe y nos hable cómo se hace esto. ¿Cómo podemos vivir adorando en medio del sufrimiento, de la prueba, del dolor? Abra su Biblia, por favor, hermano y hermana, en Primera de Pedro, el texto que nuestro pastor leía, pero vamos a tomar desde el versículo, Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a tomar desde el versículo 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Y ahí dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algo de contexto. Pasaba inicialmente nuestros hermanos, los cristianos, cómo fueron vistos, tenía ciertas variaciones, pero inicialmente ellos en el mundo, en la sociedad, fueron vistos con cierta simpatía, porque veían que este amor que tenían unos por otros, además que hacían bien a otros, incluso su ayuda a los necesitados, en la iglesia primitiva estamos hablando. Y va avanzando el tiempo, pero resulta que a los judíos ya no les agrada esto, porque los empiezan a asociar con ellos, y ya ellos, esto es una secta, no son parte nuestra, es una secta que está quebrantando las leyes, las tradiciones, no nos asocien con ellos. Y por otro lado, la autoridad romana, ya sabe, empieza a ocurrir que ellos ven una amenaza potencial para el orden que había social. Porque nuestros hermanos decían: Jesús es el Señor. Y ya un tiempo más después había que decir que Nerón era el Señor. Y ellos decían: no, Jesús es el Señor. Lo recordarás, ¿sí? La primera confesión. Si creyeres en tu corazón, confesares en tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Entonces, todo este ambiente de hostilidad que se fue generando facilitó para que Nerón, en el año 67 después de Cristo, él incendió Roma. ¿Y qué pasó? Ya lo has escuchado, culpó a los cristianos, en medio de este ambiente que ya estaba hostil para ellos. Culpó a los cristianos. Y partió una gran persecución, la primera gran persecución. Pedro, ya recordando las palabras del Señor, que en el mundo íbamos a tener aflicción, de todo lo que el Señor Jesús lo anunció, que íbamos a ser perseguidos, todo lo que ya se había dicho, Pedro escribe esta carta un poco antes a estos hermanos de cuando ya ocurre esta primera persecución tremendamente violenta. Y son hermanos que están entonces en diversas pruebas por su fe, por ser creyentes. Están pasando pruebas. Ellos están teniendo una vida, una forma de vida, e incluso en medio de esa sociedad,
Imagínese usted también llamando al arrepentimiento, llevando el Evangelio, diciendo que no se estaba bien con Dios, que era necesario arrepentirse y creer en Jesús. Entonces, en medio de eso, ellos estaban incomodando a la sociedad con su vida. Y ellos no están sufriendo por pecados de ellos. Ellos están sufriendo por ser creyentes, por llevar el nombre del Señor Jesús y vivir una vida de piedad en medio de este mundo. Y, como decía, se hablaban mentiras de ellos. Eran insultados, se burlaban, posiblemente hasta las autoridades de ese tiempo pudieron haber sido llevados. De hecho, lo vemos en Hechos, anteriormente, quiero decir. Entonces ellos están siendo de alguna forma conciencia para este mundo. Están siendo conciencia, ¿entiende eso? Que el mundo los mira y dice, esto no molesta, incomoda, esta santidad incomoda, esta forma de vida incomoda. Sí, mientras está la ayuda, ahí está bien, pero hablamos de pecado y ahí incomoda, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, estos hermanos realmente están, como se decía en la mañana, siendo luz en medio de su tiempo. Están alumbrando y están siendo sal de la tierra. Pero están en esta lucha espiritual de Efesios 6. ¿Sí? Entienden que su lucha no es contra carne y sangre, vistiéndose de toda la armadura de Dios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero están en esa lucha. Leía, probablemente lo leyó, creo que algún hermano lo envió alguna vez por el grupo, que Spurgeon decía, no me recuerdo exactamente, lo voy a parafrasear nomás, que no somos el dulce, el caramelo o algo así del mundo para que el mundo nos ame, nos desee. ¿Qué decía él? Somos la sal. Y va a ocurrir que el mundo nos va a querer escupir. Mire, y que es cierto lo que decía el pastor Spurgeon. No estamos para el aplauso. No. El mundo no conoció al Señor Jesús. No lo amó. A nosotros tampoco nos va a amar. Si estamos siendo luz y sal. Entonces, Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué deben hacer los hermanos, que de hecho lo estaban haciendo? ¿Qué deben hacer los hermanos de aquel tiempo y nosotros hoy? ¿Qué debemos hacer para adorar en medio del sufrimiento y vivir una vida de piedad? Vivir en santidad, adorándote. Y hay dos cosas que se estaban mencionando también a modo general, que no están específicamente en este texto, pero usted lo va a identificar, están en la carta. Hay dos verdades fundamentales que Pedro nos diría. Primera, en la mente, son expatriados. Este mundo no es su ciudad, no es su tierra. Ve, su ciudadanía es de otro lugar. Este mundo no es donde van a permanecer. No amen las cosas de este mundo. Y dice también, más encima, en este mundo están de paso, son peregrinos y tienen misión, llevar el Evangelio a toda criatura. Pero están de paso.
Por lo tanto, en medio del sufrimiento, tranquilo, su ciudad está en otro lado, su ciudadanía es de otra parte. Y el sufrimiento y el dolor y el rechazo no va a durar siempre, es temporal. Y es temporal. Y en nuestro texto, Pedro también está diciendo, está enseñando doctrina. Está sentando bases sólidas, fundamentos sólidos que nos van a permitir bendecir a Dios en medio de situaciones difíciles. Y él parte diciendo, bendito. ¿Sabe? Él empieza todo este párrafo lleno de gozo, de alegría, y es lo que va a mantener ese ambiente en el texto. De hecho, es tanto esta exaltación, este gozo, que nosotros tenemos dividido este texto del 3 al 12 en varios párrafos. Pero en el idioma original, ¡boom!, una. Es como que Pedro no podía aguantarse más de querer escribir estas tremendas verdades y decirle a los hermanos. Pero él inicia diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que esta palabra bendito es, la palabra bendito es un adjetivo, está diciendo una característica. No es como que no esté diciendo bendice. No, está diciendo, significa adorable. Es digno de adoración. Dios es digno de adoración. Él es adorable. Entonces empieza diciendo bendito. ¿Se recuerda? Mire, sí, a Jesús lo llevaron ante Caifás y le preguntaron, ya, de una vez, ¿eres hijo del bendito? Es la misma palabra. Eres hijo del adorable, del digno de adoración, del único digno de adoración. Así parte Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo ahí muy significativo que él pone. Fíjese que él dice el Dios y Padre de nuestro. Se incorpora a él, incorpora a los hermanos y en el fondo ocurre que está diciendo, mire hermanos, y nos está diciendo a nosotros también hoy, miren hermanos, en la medida que ustedes han depositado su fe en Jesús, están unidos a Él, y el Dios y Padre del Señor Jesucristo es tu Dios y tu Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Padre, por estar unidos a Él por la fe. Entonces, si de hecho el Señor Jesús lo dijo también. Él dijo cuando resucitó y María Magdalena se acercó y lo quería tocar. ¿Se recuerda? Entonces el Señor Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ve? Padre, Dios. A vuestro Padre, a vuestro Dios, por estar unidos a Él. Por estar unidos a Él. Y el Señor nos enseñó a llamarlo en el Padre nuestro, Padre, y el Espíritu Santo, esta relación tan íntima de decir Abba, Padre. Pero
entonces significa que Dios, el Dios que estamos estudiando en los grupos pequeños, Dios todopoderoso, Dios santo, Dios omnisciente, el Dios que todo lo puede, todo lo gobierna, Dios misericordioso, amoroso, ese Dios es tu Dios en medio de la prueba. Ese Dios es tu Dios. Ese Dios todo lo puede. Y ese Dios está gobernando todo lo que pasa. Y está ordenando todo para tu bien. Ese Dios misericordioso permite que a través de Cristo vayas al trono de gracia a buscar socorro, misericordia, en medio de la prueba. ¿Para qué? Alaba, bendice, alaba al bendito en medio de la prueba. Porque ese Dios es también tu Dios. Y además, ese Dios ha venido a ser tu Padre. Ese Dios es tu Padre. Y eso significa que Dios, que Dios te protege. Es protector de su pueblo. Y Dios es un Dios que te provee todo lo que Él estima necesario que necesitas. Dios provee. Y Dios, como Padre, es un Dios que además te guía. Por lo tanto, Dios y Padre del Señor Jesucristo es tu Dios y es tu Padre. En el fondo, el Señor Pedro nos estaría diciendo, mire, cuando usted se unió a Cristo, pasó a formar parte de una nueva familia. Y pasó a tener una identidad distinta, hijo de Dios. Y una familia donde Dios es el Padre, el Señor Jesús nuestro hermano, y nosotros somos sus hijos. Y nuestro hermano mayor y nosotros nuestros hermanos. Recuerde también Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice. Eso somos, hijos de Dios. Antes, en su vida antes no es menor. La vida antes era una vida que estaba perteneciendo a otra familia, a otro reino. Era el reino de las tinieblas. Allá estábamos. Nuestro padre era el enemigo. Nuestros hermanos los demonios. Y algo muy fuerte, nuestro final era tremendo. Hijos de ira, a la condenación eterna. Pero Dios nos trasladó a su reino, al reino de su amado Hijo. Luz admirable, y ocurre entonces que Dios ahora es nuestro Padre, el Señor Jesús nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos y tenemos otro final. Sí. Ya no está la condenación para nosotros, por la gracia del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pedro dice, si estuviera aquí hoy, acuérdate de eso, en medio de la aflicción. Lo que Dios ha hecho. Está pegada tu mente ahí. Empieza a pensar otras cosas. Piensa en estas verdades. Y Dios, Pedro ahí nos dice, su grande misericordia. Oye, ¿por qué no dijo misericordia?
su grande misericordia. Y ocurre que sabemos que Dios en su gracia común es un Dios misericordioso. Si hace salir el sol sobre justo e injusto, alimenta. Dios da bendiciones al ser humano. Pero a ti como hijo se aplica grande misericordia. Se aplicó grande misericordia. ¿Por qué? Mira tu vida de antes. ¿Ya ves? Uno a veces llega al Señor con dolor, pero muchas veces está viviendo ahí, entretenido, hasta que viene el Señor a hacer una obra en la vida. Tampoco estamos ahí sufrientes en esta vida de oscuridad y busqué a Dios. No. Sí, eso pasa también porque el Señor va ordenando esos caminos de esa forma. Pero nos entretenía el pecado. Pero era una situación miserable. A los ojos de Dios, miserable. Porque estábamos, recuerda Efesios, muertos espiritualmente. De este Dios y Padre, separados. Totalmente separados. Caminábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, muertos, incapaces de salvarnos por nosotros mismos, miren, no neutros con Dios, enemigos de Dios. Eso éramos, enemigos de Dios. Y estábamos condenados. El hermano hablaba que viene el Señor. Y el Señor sí viene en juicio. Pero lo que estábamos condenados y lo que faltaba era, ve ese martillo. Que se dictara la sentencia. Que se ejecutara. Bueno, de allí te sacó el Señor. De allí te sacó el Señor. De esa vida vacía, vana, sin sentido, de enemistad con Dios. Y Dios mostró ese amor en que siendo, recuerda el texto, aún pecadores, enemigos, Cristo murió por ti. Y dice, entonces ahora, estando justificados por esta obra de Cristo, estando justificados, mucho más seremos salvos de la ira, de la condenación de Dios por ese sacrificio del Señor Jesús. Entonces, y hay que notar una cosa, la iniciativa fue de Dios. Dios te buscó. ¿Se recuerda del que cantamos? ¿Sí? Yo una vez lo miré y dije, yo busqué a Dios, parece que dice. Yo busqué a Dios, pero después que uno lo canta dice, no, me pareció, pero tú me buscaste a mí primero. Dios tomó la iniciativa, te buscó y está movido por su gran misericordia. Por eso Pedro dice, grande misericordia, porque te sacó de la miseria, de la condenación. Y Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves lo que lo movió? El amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo nuestro Padre misericordioso? ¿Sabe? Ahí el texto lo dice. Él nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Y no está diciendo, yo había entendido más de esto del nuevo nacimiento. Es como entrar de nuevo en el vientre y volver a nacer. No, no es esa la idea.
Porque es el mismo, es nacer el mismo. ¿Entiendes? Ponen a Hernán ahí, sale el mismo Hernán. No, estamos mal. Es engendrar de nuevo. Es crear de nuevo. Y está implícito que ahora nace de nuevo, pero nace algo nuevo. No es el mismo. Nace algo nuevo. Un ser nuevo con una nueva naturaleza. Eso hizo Dios. Y esto, cuando estamos mirando, es como que Pedro nos dijera, mira algunas cosas pasadas, dale una mirada a unas cosas pasadas, ¿no? ¿De dónde te sacó el Señor? Y lo que hizo, te hizo renacer, te engendró de nuevo, te pasó de muerte a vida. Mire, y en este nuevo nacimiento de pasadita, lo que ocurre es que como Dios pone disposiciones santas en nosotros, y hay un hombre nuevo, con un nuevo corazón, pasó algo maravilloso. Que hablábamos el otro día en el grupo pequeño, ¿sabes? El pecado, que era nuestro amo, ya perdió su poder. La naturaleza pecaminosa está crucificada juntamente con Cristo. Perdió su poder. Y hoy día podemos vivir capacitados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por eso en Romanos se dice, no te presentes no presentes tus miembros como instrumentos de injusticia. Si ya no eres esclavo de otra persona, del Señor Jesús. Preséntate a Él para glorificarlo, para vivir una vida que glorifique a Él. Entonces Pedro está diciendo, mire, es una vuelta a mirar estas cositas pasadas para que digas, adorable. Hay prueba. Bendito. Y esto que ocurre en el corazón, bueno, como dado este cambio, se traduce naturalmente en la vida. Y esto del nuevo nacimiento o del renacer, si la iniciativa fue de Dios, mire, aquí no podemos nacer solos. Lo hizo Dios, lo hizo el bendito, lo hizo. Por lo tanto, esto es gracia de Dios, es favor inmerecido. ¿Qué cosa? Que hayamos experimentado una resurrección espiritual. ¿Y por qué es trascendental el resucitar espiritualmente? Vamos a Nicodemo. Si el Señor le dijo, y ahí Nicodemo le dijo, mira, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, tú como hijo de Dios tienes una credencial. Eso que muestras y te deja pasar. Tienes una credencial, que si no la tienes, ¡pum!, para afuera. Entonces, tienes una credencial para entrar a la gloria, porque eres nacido de nuevo, que es una condición absoluta, según lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes. Por eso que este nacimiento no hay que entenderlo bien, que no es nacer el mismo, no, tiene que ser otro. Una nueva criatura. Entonces, el texto también dice, bueno, ¿para qué renacimos? El Señor, en virtud de Dios, en virtud de la resurrección de Cristo,
nos dio también una nueva vida espiritual y nos resucitará en el tiempo postrero. Pero, ¿para qué renacimos? Y ahí Pedro nos diría, mire, está la aflicción, ahora vamos a dar una miradita al futuro. Porque aquí ya miramos algunas cosas pasadas. La gran misericordia de Dios y todo esto. Ahora vamos a dar una miradita al futuro. La resurrección del Señor Jesús garantiza nuestra resurrección física y también espiritual. De hecho, el texto en Romanos dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Miren lo que dice ahí. El hecho de, somos declarados justos y eso está garantizado porque el Señor Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús dio su vida, su obra, y en la cruz dijo, consumado es decir, la obra está completa, no falta nada por hacer, está perfecta, Dios Padre dice amén y lo resucita. Cuando lo resucita, Dios está diciendo, es el amén de Dios, el consumado es de Jesús. ¿Ves? Consumado es. Y el Padre dice amén y lo resucita. Por lo tanto, significa que efectivamente cuando depositas tu fe en Cristo eres declarado justo. Porque la obra está completa realmente y Dios la aprobó. Entonces eres visto como justo, como recto a través del Señor Jesús. Y además la resurrección de pasadita, por más que nos digan cosas, prueba que nuestra fe no es absurda. Recuerda que el texto dice también que si Jesús no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y es vacía nuestra fe. Somos hallados incluso testigos falsos, mentirosos. Pero la realidad es que Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia, los primeros y mejores frutos de los que durmieron. Seguiremos también nosotros después. Y Pedro dice, mira más allá, mira más al futuro, mira más allá, que viene un tiempo donde seremos resucitados también físicamente. Y además, Pedro dice que ahora tienes una esperanza viva. Tienes una esperanza viva. Es decir, nosotros tenemos un optimismo confiado, certero. ¿De qué cosa? De vida eterna con Dios. Lo que estaba diciendo el hermano, mire, vida eterna con Dios en la gloria. Si disfrutamos de estos espacios, mire, vida eterna con Dios. Tenemos la certeza de mirar hacia allá y saber que fuiste salvado del juicio en términos de condenación. La ira de Dios no está sobre ti. No. Y es esta resurrección también del cuerpo para vivir entonces para siempre con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Dios y tu Padre. Por lo tanto, lo decía Pablo también, mire, podemos sufrir. Dios nos ayude. No es fácil predicar estas cosas. Podemos sufrir. Podemos pasar situaciones muy tremendas. Pero no debemos estar sin esperanza. No. Porque
Dios ha hecho, Dios hará tremendas cosas. Somos extranjeros, peregrinos, no somos de acá, esto es temporal, lo otro es eterno. Y para allá vamos. Y el Señor nos salvó para una cosa, también, para una herencia. Esto escuchan algunos y dicen, la herencia, perla, oro, lago de cristal, parece que sí, lago de cristal. Tremendas cosas, calles de oro y todo eso, perlitas, corona. Pero la realidad es que la herencia, según lo va diciendo Pedro, es la salvación misma, consumada. ¿Ve? Cuando ya seamos glorificados, allí está la herencia, que es la vida con Cristo. ¿Entiende? La salvación que nos ha dado el Señor Jesús, allí unidos a Cristo, ahí es la herencia. Y es una vida eterna entonces con Dios en cuerpos glorificados, en cielos y tierra nuevos. Y yo entiendo que si todo esto es físico, habrá un lugar también físico, donde iremos a vivir y vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Y esta herencia que Dios Padre tiene allí para ti, está reservada. ¿Ve? Está reservada. Pero unos ángeles la están reservando. No. Dios mismo tiene la herencia reservada. Él es quien la protege. Y eso significa que es segura, que nadie te la puede quitar. Esa herencia, mira allá en medio de la prueba. Y Pedro, no pudiendo decir de qué se trata, cómo describir esta herencia, ¿sabe lo que hace? Dice puras cosas en negativo. No es esto, no es esto otro. No dice es. Qué maravillosa será que no la puede describir. La describe a través de decir, mire, ¿sabe? Es incorruptible. Es decir, no se echa a perder, no se corrompe, no se destruye. En otras palabras, esta herencia es libre de la muerte. No muere. Es permanente. Y después dice, es incontaminada. Es decir, esa herencia, el pecado no la puede manchar. Ya es inmaculada, por lo tanto es libre del pecado, libre de la muerte, libre del pecado, y por si fuera poco, Pedro dice, es inmarcesible. Es decir, esa herencia, no, la flor que pone ahí en el agüita se marchita, esta no se marchita. Es a prueba de tiempo, a prueba del tiempo. La idea en el fondo es que es algo sublime, hermoso, deleitoso, que dura para siempre. Y eso te espera. Por la gracia del bendito. Nada menos que eso nos espera. Y para alcanzarlas, para una herencia, para alcanzar la salvación, dice también el texto, que hemos sido resucitados, para alcanzar la salvación. Porque usted podría decir, bueno, está la herencia, que bien, hermano, y Dios la está cuidando. Excelente, no hay ni ángeles, Dios la cuida. Pero ¿cómo sé que voy a llegar? ¿Cómo sé que voy a llegar yo a tomar la herencia?
Se puso ahí medio serio todo. ¿Cómo sé que va a llegar a tomar la herencia? Y lo dice Pedro. ¿Sabe? Ahora mira al presente. Miraste cosas pasadas, te estoy mostrando cosas futuras. Quiero mostrarte también cosas presentes. El poder de Dios. Déjeme leerlo. El versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, la herencia la guarda Dios y tú eres guardado por Dios. Y esa idea de guardado es como cuando una ciudad la tomaban para que no se tocara nada de lo interior, se ponía como una guardia que la protegiera. Está custodiada. Tú estás custodiado por Dios. Pero hay algo interesante ahí también, que Pedro está diciendo que está custodiada, pero ¿cómo lo hace? Él lo hace usando la fe. Dice, mediante la fe. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque esto significa que si Dios te está custodiando, Dios te está guardando para que llegues a la herencia y la tomes, no puedes vivir como quieras. No. Es mediante la fe. Es mediante la confianza en la obra del Señor Jesús, de aquí hasta que partamos. El que se va para atrás no es del pueblo de Dios. El que retrocede nunca fue de los nuestros. Por lo tanto, pero tú que no eres de esos, está diciendo que eres guardado por el poder de Dios mediante la fe. Somos responsables de vivir para la gloria de Dios. Pero Dios está ocupado en preservar tu fe. Eso significa que si has entregado tu vida a Cristo, mire, esto no me recuerdo quién lo dijo, pero algún puritano parece, como decía el pastor hoy día, no puedes dejar de creer, porque Dios mantiene tu fe, la preserva. Y en medio de las pruebas, seguirás confiando, creyendo, porque Dios te cuida por medio de la fe. Pero no es para relajarse. No. La fe tiene un componente humano. Dios trabaja ahí por medio de esa fe. No somos robots, es Dios trabajando a través de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que vamos a llegar? Porque el mismo Dios nos cuida. Y sí, caemos, pero Dios nos levanta. Dice de hecho el texto, recuerde, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Pero cómo? Si caemos. Recuerde, Judas está en el contexto de la apostasía. O sea, lo que está diciendo, Dios te va a guardar de transformarte en un apóstata. No vas a ser de los que retroceden, porque Él te preserva por medio de la fe. Pero Pablo, terminando su vida, por allá cuando escribe segunda de Timoteo, le escribe a Timoteo, recuerde estas palabras, miren, para que veamos la responsabilidad que hay en nosotros también. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Así se le llama a la salvación también, a la herencia, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, nosotros también. Finalmente, y esto, bueno, hay un componente, no sé, un componente pasado, futuro y presente, cosas que Dios está haciendo hoy, cuidándonos, guardando la herencia. Bueno, de hecho el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, allá estén ustedes conmigo. Por lo tanto, hay razones, Pedro hace ese repaso y dice, hay razones poderosas para decir, bendito sea Dios. Bendito sea Dios a pesar de la situación difícil que estás viviendo. Y finalmente, y de pasadita, nos está diciendo, vive a la luz de la eternidad. Camina mirando lo que está allá. Sí, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, pero lo que viene, lo actual es temporal. Extranjeros y peregrinos es temporal, nos espera una herencia gloriosa por la gran misericordia de Dios. ¿Cómo se llamaba el himno? Alcancé salvación. Dudé lo de Divina Gracia porque tiene otros nombres también. Alcancé salvación. Stafford, ¿eh? Estoy bien con mi Dios, lamentable. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. La herencia. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no venga mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios. Oremos.